La presión venosa central, por ejemplo, puede ser cuando se realiza una hemotransfusión. Entonces, el mayor retorno venoso me va a aumentar la presión venosa central. Y por lo contrario, va a estar disminuida. Sobre todo cuando existe una hemorragia. Va a disminuir. Es por eso que muchos médicos todavía siguen tomando la presión venosa central para ver si le falta líquido o no le falta líquido a tu paciente. Y bueno, hacer una correcta hidratación. Igualmente ahora esto se lo puede hacer mediante haciendo una ecocardiografía del ingreso del corazón. Igualmente vimos lo que es la presión venosa periférica, entonces la cual depende, por ejemplo, de la bomba cardíaca. Como sabemos, la aurícula derecha es una bomba impelente porque bota sangre, una bomba aspirante porque aspira sangre del retorno venoso, una bomba respiratoria. Y la inspiración, ¿qué pasa, Triana? La presión intratorácica Disminuye. ¿Qué hace más? Menos negra. Disminuye la presión. ¿Por qué? Porque los pulmones se llenan de aire, el diafragma baja, por lo tanto esta presión intratorácica disminuye y esto favorece el retorno venoso de las venas cavas. En cambio, en la expiración, como saben, la presión intratorácica aumenta. ¿Por qué? Porque los diafragmas suben y por lo tanto existe una compresión de las venas y por lo tanto va a disminuir el retorno venoso. Bomba muscular y venosa, esto depende sobre todo de los músculos de los miembros inferiores, los cuales al contraerse ayudan a que la sangre retorne hacia la aurícula derecha. Y aquí muy importante es la safena interna, que es considerada una bomba muscular para el retorno de la sangre hacia la cava inferior, sobre todo por sus válvulas. Y también hablamos del pisatelio, que ayuda al retorno venoso. ¿Cómo lo hace? Como ustedes saben, a nivel del ventrículo izquierdo sale con una presión hacia la aorta, esta presión va disminuyendo en las colaterales hasta que llega a las arteriolas capilares, la presión disminuye y esta presión sigue por las venas hasta llegar a la aurícula derecha, donde la presión es 0 o 4 milímetros de mercurio. Entonces a eso se refiere con el pisatelio. También vimos esto, presión venosa es mayor en los miembros inferiores. Entonces, como sabemos, a nivel de aurícula derecha la presión es de 0 milímetros de mercurio. A nivel de los miembros inferiores, los pies, es 90 milímetros de mercurio. En cambio, a nivel del cráneo, que es una cavidad inextensible, ahí la presión de las venas meningias es de menos 10 milímetros de mercurio. ¿Cómo han calculado esto? Entonces, si colocan un recipiente de agua, ¿ya? Cada 13.6 ml es 1 milímetro de mercurio. Entonces, la parte más profunda va a ser mucho más positiva, ¿ya? Por lo tanto, esto me da 90 milímetros de mercurio. El riesgo de permanecer todo el tiempo parado. Como ustedes saben, en los miembros inferiores, como dijimos, a nivel de los pies, la presión es de menos 90 milímetros de mercurio. Entonces, las personas que están mucho tiempo paradas, el sistema venoso tiene que luchar contra esta presión para llevar la sangre hasta la aurícula derecha. Y si esta presión es permanente, entonces pues se van a producir los problemas que tenemos de varices. Es por eso que es importante caminar, moverse y que la contracción de los músculos, sobre todo de los músculos de los gemelos, el sólido, compriman las venas y así la sangre pueda retornar. Y cuando uno camina, dice que esta presión disminuye a 35 milímetros de mercurio, lo cual favorece el retorno venoso de la sangre de los miembros inferiores. Bueno, si permanecemos mucho tiempo parados, lo que pasa, las válvulas a nivel de las venas se van separando por el aumento de la presión, entonces no cumplen su función
y por el peso de la sangre comienza a caer, se queda, se coagula y es lo que producen las varices. Igualmente, cualquier aumento de presión, por ejemplo, aumento de la grasa a nivel del abdomen, esto igualmente va a comprimir las venas del abdomen, lo cual esto va a transmitir un aumento de la presión a nivel de los miembros inferiores. Entonces igualmente favorece que se produzcan varices. Durante el embarazo lo mismo. El producto comprime las grandes venas y esto aumenta igualmente la presión a nivel de los miembros inferiores, por lo tanto las mujeres embarazadas tienen igualmente a que se produzcan varices, hemorroides y finalmente estas varices se producen, estas varices varicosas, úlceras varicosas. ¿Por qué? Porque se produce edema de las paredes de la vena, se produce edema a nivel del intersticio y en los tejidos existe una falta de irrigación, por lo tanto se producen esas varices, úlceras varicosas que muchas veces pueden llegar a trasplante de piel por la pérdida de vitalidad de los tejidos y son heridas que nunca se curan por la falta de irrigación. Medición de la presión venosa central. Como dijimos, se coloca un catéter, ya sea en la vena cefálica o basílica, y hacerla llegar hasta la aurícula derecha. O igualmente ahora se puede colocar un catéter venoso central en las yugulares o en la subclavia, llegando igualmente a la aurícula derecha. ¿Cuánto es lo normal de la presión venosa central? ¿Cuánto dijimos? ¿No? ¿De 0 a 4? De 0 a 4 milímetros de mercurio es lo normal. Entonces, yo puedo determinar clínicamente en mi paciente si tiene algún grado, un aumento de la presión venosa central. ¿Cómo hacen los clínicos, los médicos internistas? Entonces, tiene una paciente la cual está recostada y si la vena yugular está sobre la fosa supraclavicular, ellos determinan que esa paciente tiene una presión de más o menos 10 milímetros de mercurio. Sería una insuficiencia cardíaca grado 1. Ahora, si esta ingurgitación yugular llega hasta el borde posterior del esternocleidomastoideo, sería una insuficiencia cardíaca grado 2. Si esta ingurgitación yugular llega hasta el borde anterior del esternocleidomastoideo, sería una insuficiencia cardíaca grado 3. Y si la yugular llega hasta el bonio de maxilar inferior, es una insuficiencia grado 4. Y más o menos ellos determinan que el paciente tiene una presión de más o menos 15 milímetros de mercurio, o sea, la presión venosa central. Bueno, esto es clínicamente, ¿no? Pero ahora, como tenemos la ecografía, nosotros podemos hacer un diagnóstico más preciso. Bueno, eso sobre presión. Todo esto ya sería lo que hemos visto de circulación sistémica. Entonces, ahora vamos a hablar de la circulación menor o pulmonar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos la circulación menor o pulmonar? Entonces, tengo mi ventrículo derecho, la cual va a dar la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar es una arteria igual de gran calibre, que sobre todo se caracteriza por tener gran cantidad de fibras musculares más que elásticas. Entonces, ¿cuánto era la presión del ventrículo derecho? ¿Se acuerdan? O la presión de la arteria pulmonar, más o menos. ¿Cuánto era la sistólica? ¿Cuánto era la diastólica? ¿Cuánto dijimos? 120-80. Esa es la presión a nivel de la arteria sistólica. En cambio, aquí la presión pulmonar es diferente.
La sistólica más o menos va en 25 milímetros de mercurio y la diastólica entre 9 y 8 milímetros de mercurio. O sea, aquí hay una presión mucho menor. Entonces vemos mi arteria pulmonar, que más o menos nace en la punta del ventrículo derecho. Sigue, disminuye de calibre y se divide en dos arterias pulmonares. Uno va al pulmón derecho, otro va al pulmón izquierdo. Se continúa con las arteriolas y finalmente en los capilares pulmonares. Entonces, estos capilares pulmonares se comunican con los alvéolos, formando la unidad alvéolo pulmonar o la unidad alvéolo capilar, donde se va a producir la hematosis, o sea, el intercambio de oxígeno y CO2. Entonces, estos capilares pulmonares, como vemos aquí en el dibujo, fíjense, tienen un extremo arterial y tienen un extremo venoso. Entonces aquí igualmente se va a cumplir la ley de Starling. Valeria, ¿cuál era la ley de Starling? ¿Hemos hablado? ¿Alguien? ¿Qué decía la ley de Starling? Igual. ¿Qué era igual, Pedro? Ariana. Perdón. Briana. Eso. Si la sangre sale de dónde? ¿De dónde? ¿Está bien? El capilar tiene un extremo arterial y un extremo venoso. La sangre que sale del extremo arterial tiene que retornar por el extremo venoso. ¿Ya? Entonces ahí tiene que haber un equilibrio, que todo lo que sale por el extremo arterial tiene que volver por el extremo venoso. Entonces ahí se estaría cumpliendo la ley de Starling. Es lo mismo que pasa aquí. Entonces este capilar hay un intersticio y está el alvéolo. Entonces aquí la sangre venosa, la cual está cargada con mayor porcentaje de CO2 que oxígeno, el CO2 aquí va a salir al intersticio y va a salir a los alvéolos, y de los alvéolos va a ser expulsado por la respiración. En cambio, el oxígeno que entra por el aire que inspiramos llega a los alvéolos e ingresa por el otro extremo de los capilares, por el extremo venoso. Entonces aquí ya contiene sangre arterial, por eso el cambio de los colores. Y esto es sangre oxigenada. Entonces esta sangre oxigenada va a retornar por las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Entonces ya en la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo ya, y tenemos la circulación sistémica. Entonces aquí sobre todo en este sistema de la circulación menor pulmonar dice insuficiencia del lado derecho, edema pulmonar. ¿Qué quería decir con esto? Por ejemplo, hay patologías, enfermedades que afectan las válvulas mitral, sobre todo la fiebre reumática. ¿Ya han visto en fiebre reumática? En parásitos. No, en bacteriologías. ¿Cómo es? ¿En microbiología? ¿Estreptococo llevado? No. ¿Está fino? Entonces, ¿en qué está? Ya van a tocar esto. Entonces, el estreptococo produce a nivel de la válvula mitral una patología que se conoce como fiebre reumática. ¿Ya? Entonces, sobre todo esto se daba en los niños. Producía una estenosis o una insuficiencia de la válvula. Entonces, ¿qué pasaba? Aumentaba la presión de la aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces, al aumentar la presión de la aurícula izquierda, ¿alguien recuerda cuánto es la presión de la aurícula izquierda? ¿No era como 140, 90? No, hay un ventrículo puede ser así. Perdón, me confundí. Más o menos 4 milímetros de mercurio. ¿Está bien, Briana?
para no equivocarme. Es que son muchos datos y a veces Sí, no sé. me puedo equivocar feo. Entonces, esta presión, mientras Brianna nos revisa, en la aurícula izquierda, cuando hay una enfermedad como es la estenosis mitral o insuficiencia mitral, la presión aumenta mucho más en la aurícula izquierda, más o menos una presión entre 20 a 30 milímetros de mercurio. Entonces, esta aurícula izquierda, este aumento de presión repercute sobre las venas pulmonares. Entonces, este aumento de presión ya hace que la sangre aumente la presión sobre las venas pulmonares y esta presión llega hasta las capilares pulmonares. ¿Y qué hace este aumento de presión? Hace que haya mayor salida de líquido hacia el intersticio, o sea, de agua. Entonces, al haber mayor cantidad de agua en el intersticio, igualmente esta agua puede pasar hacia los pulmones, hacia los alvéolos, perdón, ¿ya? Y entonces estos alvéolos se comienzan a llenar con agua. Entonces se produce una hipertensión en el paciente no puede respirar y comienza a toser y bota así agua con sangre, ¿ya? Entonces, esta es una emergencia. Entonces, si nosotros no tratamos este edema agudo de pulmón, el paciente puede fallecer, no puede respirar, está con oxígeno. ¿Por qué? Porque esta hipertensión está repercutiendo sobre los capilares pulmonares. Igualmente, se puede producir una insuficiencia. Esta insuficiencia que les he descrito ahora es del lado izquierdo, ya, por si acaso, no es el lado derecho, el lado izquierdo, porque ha comenzado en la aurícula izquierda. Una insuficiencia al nivel del lado derecho repercute cuando hay enfermedades pulmonares, ¿ya? Por ejemplo, la tuberculosis, ¿ya? Entonces, el tejido pulmonar se vuelve es un tejido cicatrizal, ¿ya? Entonces aumenta la presión sobre los capilares pulmonares, sobre la arteria pulmonar. Entonces este aumento de presión va a repercutir sobre el ventrículo derecho, el cual este aumento de presión va a pasar a la aurícula derecha. Entonces, al haber un aumento de presiones sobre el corazón derecho, entonces el retorno venoso va a dificultar el retorno venoso. Por lo tanto, esto va a repercutir aumentando la presión a nivel de las venas, y es por eso que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca del lado derecho, entonces tienen edemas en los miembros inferiores. El hígado está grande. ¿Por qué? Porque la sangre venosa, al estar aumentada de presión, igualmente va a repercutir sobre el hígado. Usted hace un examen físico este paciente y el hígado está por debajo del reborde costal. Entonces, ahí estoy determinando que este paciente tiene una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Igualmente va a tener incrustación yugular, etc. Entonces, sobre todo cuando hay patologías pulmonares que repercuten en la presión de la arteria pulmonar, entonces sobre todo va a estar afectado el sistema venoso. Pero si es una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, entonces aumenta las presiones de las venas pulmonares y me va a producir un edema agudo del pulmón. Ahora, la arteria pulmonar, como sabes, sale del ventrículo derecho. Entonces, esta dice que el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo es de 5 litros, ¿ya? Entonces,
cuando sale la aorta torácica va a dar la arteria bronquial. La arteria bronquial es la que va a ir a irrigar a los pulmones, ¿ya? Entonces, el total del gasto cardíaco, del total de los 5 litros, el 1 a 2% va a la arteria pulmonar. Entonces, esta arteria pulmonar se va a continuar con arteriolas, capilares, y estos son los que van a ir a irrigar las pleuras, los bronquios, los alveolos, los tabiques, etc. ¿Ya? Luego se va a continuar con las venas, y estas venas bronquiales van a desembocar en las venas pulmonares. Por lo tanto, la sangre de las venas pulmonares no va a ser 100% oxigenada. Tiene un porcentaje de sangre venosa que contiene CO2 por la vena bronquiales. Esta vena bronquial que desemboca en las venas pulmonares, cerrame la puerta por favor, gracias a la vena acigos mayor. Entonces, la sangre de estas venas pulmonares que llega a la aurícula izquierda no está 100% oxigenada. ¿Por qué? Porque desemboca sangre de la vena pulmonar llevando sangre cargada de CO2 de los pulmones. Ahora, hablando de la arteria pulmonar, como dijimos, esta arteria pulmonar, como tiene mayor cantidad de tejido muscular en sus paredes, más que tejido elástico, es más una arteria de volumen, ¿ya? En diferencia a la arteria aorta, ¿ya? Que la arteria aorta más es, como tiene mayor cantidad de tejido elástico, más es, dice, una arteria de presión, ¿ya? Es por eso que hacer una arteria de volumen tiene presiones menores. Y es la encargada de llevar la sangre venosa cargada de CO2. Se divide en dos arterias pulmonares, una derecha y otra izquierda, y que se produzca la hematosa, que es el intercambio gaseoso del CO2 y del oxígeno. Ahora, aquí, como ustedes saben, les expliqué, como vemos aquí en el dibujo, esta sangre venosa llega hasta los capilares pulmonares, donde tiene un extremo arterial. Entonces, ahí el CO2 y el líquido va a pasar al espacio intersticial y de ahí recién pasa a los alveolos. Esto es por un juego de presiones que ya vamos a ver más adelante. Entonces, este líquido igualmente tiene que, si sale por el extremo arterial, tiene que volver por el extremo venoso, ¿ya? Pero existe siempre un remanente de líquido. Entonces, nosotros tendríamos un gran problema de que siempre este líquido intersticial pase a los alveolos y se produce un edema de pulmón. Pero esto no pasa gracias al sistema linfático. Este sistema, como ustedes saben, el sistema linfático nace en el espacio intersticial. Entonces, gracias a este sistema linfático, todas las impurezas, o sea, por ejemplo, los grandes fumadores, la nicotina, también es atrapada por el sistema linfático. Entonces, este sistema linfático, entonces, es el que va a sacar todo este líquido y lo va a retornar al sistema venoso. Y en el extremo venoso de estos capilares, el oxígeno de los alveolos va a pasar al intersticio y de ahí pasa al extremo venoso de los capilares pulmonares y de ahí pasa a las venas pulmonares, y por las 4 venas pulmonares viene la sangre rica en oxígeno para pasar a la circulación sistémica. Ahora, en cuanto a la inervación,
de los pulmones, pero la inervación de esta circulación sistémica igualmente está dada por la inervación autónoma, parasimpática y simpática. Entonces, ¿cuál es el neurotransmisor del parasimpático? La acetilcolina. Entonces, estos nervios parasimpáticos llegan hasta las arteriolas y tienen unos receptores muscarínicos M3. Entonces, cuando actúan sobre estos receptores, van a producir ¿qué produciría? Una vasodilatación. En cambio, los simpáticos, la inervación simpática actúa sobre los receptores beta 2, ¿ya? No sobre receptores alfa, sobre receptores beta 2. Entonces, estos me provocarían una vasoconstricción, ¿ya? Entonces, esta es la manera de cómo está la inervación simpática y parasimpática sobre la circulación sistémica. Presiones de las cavidades derechas. Entonces, como vemos, existen presiones de las cavidades derechas, las cuales se pueden determinar mediante cateterismo, sería mediante este catéter de Schwann-Ganz, ¿ya? Entonces, este catéter de Schwann-Ganz igualmente se introduce por ya sea la vena cefálica o basílica o a nivel de las venas yugulares. Entonces pasa aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y llega hasta el capilar pulmonar. Entonces yo puedo determinar la presión de la aurícula derecha, la cual es de 0 a 4 milímetros de mercurio, la presión del ventrículo derecho, que más o menos está entre 25 y 4 milímetros de mercurio, de la arteria pulmonar igualmente, que está entre 25 a 9 milímetros de mercurio. Entonces, estas presiones, por si acaso, no son estáticas. La sistólica dice que puede variar entre 32 a más o menos 18 milímetros de mercurio. La diastólica puede variar entre 8 a 0 milímetros de mercurio. En la arteria pulmonar lo mismo, puede variar entre 32 y 18 la sistólica, y la diastólica puede igualmente variar entre más o menos 13 y 4 milímetros de mercurio. O sea, no son presiones estáticas, ya tienen rangos. Entonces, ¿cómo lo hago todo esto? Gracias al cateterismo. Entonces, como vemos aquí, tengo mi catéter de Schwann-Ganz, ¿ya? Entonces, este catéter, como vemos aquí, yo lo puedo introducir, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y llega hasta los capilares pulmonares, ¿ya? Y ahí tiene, yo gracias a esto puedo medir la presión capilar pulmonar, que se conoce como presión de cuña, que más o menos va entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué hacían aquí? Han hecho muchos estudios donde han medido la presión de la arteria pulmonar, de los capilares pulmonares, presión del ventrículo derecho, presión de aurícula derecha, medían la concentración de hemoglobina, etc. ¿Ya? Pero igualmente, este método de medición de estas presiones por el catéter de Schwann-Ganz tenía muchas complicaciones, ¿ya? Entonces, actualmente ya casi ni se lo utiliza. Aparte, las personas que lo colocaban tenían que estar muy bien capacitadas, ¿ya? Entonces eso lo hacían mediante fluoroscopía. ¿Qué es la fluoroscopía? Son aparatos que te toman radiografías, varias radiografías, mientras vos vas colocando el catéter, ¿ya? El cual vos vas viendo la guía cómo va
pasando por el sistema venoso hasta llegar al corazón, pasa a las cavidades derechas y llega a la arteria pulmonar. Y vos vas, mediante fluoroscopía, vas viendo hasta que llegue hasta el capilar pulmonar. Entonces, esto más o menos para que usted tenga idea que era un catéter Schwann-Ganz. Capacidad de los pulmones. Entonces, ¿cuánta sangre le llega a los pulmones? Dice que en cada sístole, ustedes saben, ¿cuánto es el gasto cardíaco? ¿Normal? ¿Pero? ¿No? ¿No sabe? ¿Qué va a hacer para el examen? ¿Sí? No puede aprender tanto. Más o menos, ¿cuánto es el gasto cardíaco, Yaretsi? ¿Cuánto dijimos? ¿En cuánto estimamos que es el gasto cardíaco? 5 o 6 litros. Entonces, de estos 5 o 6 litros, 450 ml de sangre va hacia los pulmones. O sea que casi medio litro va hacia los pulmones. O sea, el 9% del volumen sanguíneo total son los que van a irrigar a los pulmones. Entonces, ahora, la regulación de la sangre en los pulmones. Entonces, como ustedes saben, cada capilar está en relación con los alvéolos, o sea, forma la unidad capilar, alvéolo capilar o capilar respiratoria, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la función aquí? Que se entregue oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si hay alguna enfermedad pulmonar donde estos alvéolos no contienen oxígeno? Entonces, ¿qué pasa aquí? Se produce una vasoconstricción capilar. Los capilares se contraen y la sangre se desvía hacia los capilares que están en relación con alvéolos bien oxigenados. Entonces, de esta manera se regula la sangre en los pulmones. Entonces, gracias a esta vasoconstricción, si existe, por ejemplo, miren este dibujo, todo este tejido pulmonar está dañado. Lo dice alvéolos con enfisema. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos alvéolos con enfisema, o sea, no van a actuar correctamente, sobre todo eso te dan los grandes fumadores. Entonces, aquí se produce una vasoconstricción y la sangre es desviada hacia los capilares que están en contacto con alvéolos sanos. Entonces, aquí se va a producir una correcta hematosis, el correcto intercambio gaseoso de CO2 y oxígeno, gracias a esta regulación de la sangre en los pulmones. Entonces, lo que explicamos aquí, la dinámica capilar. Entonces, miren, aquí tengo mi capilar pulmonar, donde tiene su extremo arterial y tiene su extremo venoso, y aquí se tiene que cumplir la ley de Starling. Todo lo que sale del extremo arterial tiene que volver por el extremo venoso, ¿ya? Igualmente, vean aquí, este color azul de este capilar de extremo arterial está cargado de CO2. Entonces, este CO2 que tengo aquí tiene que pasar al intersticio, de ahí al alvéolo pulmonar, y es eliminado por la respiración. En cambio, el oxígeno del alvéolo va a pasar al espacio intersticial y de ahí al capilar pulmonar en su extremo venoso. Y esta sangre venosa va a estar cargada de oxígeno. Entonces, aquí igualmente existe un juego de presiones. Entonces, ¿qué presión tengo aquí? Tengo la presión capilar. ¿Qué va a hacer esta presión capilar? Me saca que tiene un valor de 7 milímetros de mercurio. O sea, es mucho menor que la presión capilar que tengo en la parte
en el sistema sistémico. ¿Cuánto era esta presión capilar? 17.3 milímetros de mercurio. En cambio aquí es 7. ¿Qué hace esta presión? Me saca el líquido del capilar al intersticio. Luego tengo la presión del líquido intersticial, ¿ya? Igualmente, esta presión lleva líquido del intersticio al capilar, pero los fisiólogos, los investigadores, la hacen positiva esta presión para poder calcular. Esta presión más o menos es de menos 8 milímetros de mercurio, pero para poder hacer el cálculo la hacen positiva, como vemos aquí. Luego tengo la presión coloidosmótica tisular, que es de 14 milímetros de mercurio. Igualmente, esta presión ¿qué hace esta presión coloidal? Me atrae el líquido del capilar al intersticio, ¿ya? Entonces, si yo sumo todas estas presiones, me da más o menos 29 milímetros de mercurio. 14 más 15 serían 29 milímetros de mercurio. Todas estas presiones se oponen a la presión coloido-osmótica plasmática. Entonces, ¿qué hace esta presión coloido-osmótica plasmática? Lleva líquido del intersticio al capilar. Gracias a ¿quién manejaba la presión osmótica, coloido-osmótica plasmática? ¿De quién dependía? Plasmática. De la albúmina y del cloruro de sodio. Entonces, gracias a la albúmina tengo una presión de 28 milímetros de mercurio. Entonces, si yo le resto con este resto de presiones, la presión efectiva capilar es de 1 milímetro de mercurio favorable al intersticio. Entonces, si esto es así, va a haber mayor cantidad de líquido a nivel del intersticio y hay peligro que se produzca un edema agudo de pulmón. Pero esto no pasa. ¿Por qué no pasa? ¿Quién sería el encargado de drenar este líquido a nivel intersticio? El sistema linfático. Entonces, gracias al sistema linfático, todo este líquido del intersticio pasa a la linfa para retornar al sistema venoso. Entonces, esto en cuanto a la dinámica capilar. Edema agudo de pulmón. Esto es una patología que lo van a ver seguido en los pacientes, sobre todo los que tienen insuficiencia cardíaca izquierda. Como dijimos, sobre todo la fiebre reumática que afecta a la válvula mitral. Entonces, esta válvula, al no funcionar bien, por ejemplo, sobre todo en la estenosis, que se hace rígida, entonces no deja pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces genera mayor presión a nivel de la aurícula izquierda. Más o menos tenía una presión normal de 4 milímetros de mercurio y esta presión es entre 20 a 30 milímetros de mercurio. Entonces, esto repercute sobre las venas pulmonares y aumenta la presión a nivel de los capilares pulmonares. Entonces, el líquido comienza a escapar hacia el intersticio. El intersticio se llena de agua y este agua pasa hacia los alveolos. Entonces los alveolos se comienzan a llenar de líquido, hay hipertensión y la persona no puede respirar, y si nosotros no hacemos algo, esta persona va a fallecer por edema agudo de pulmón. Entonces, si yo le hago una radiografía a este paciente, voy a ver más o menos así. Está lleno de líquido el pulmón. El paciente no puede respirar, está sentado. Le pones oxígeno, no mejora. Comienza a hacer arritmias. Entonces, si vos no haces un diagnóstico ese momento, mi paciente está con edema agudo de pulmón, mi paciente se muere ahí. Si se llena de líquido el pulmón, ¿qué tendría que hacer con este paciente? Está hipertenso,
El pulmón está lleno de líquido por una falla del corazón izquierdo y el paciente no puede respirar. ¿Qué podríamos hacer para este paciente? Drenar el líquido. ¿Cómo lo haría? Diuréticos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orinar al paciente. Le coloco una sonda vesical y comienzo a darle diuréticos. ¿Ya? Entonces el paciente va a comenzar a eliminar líquido en gran cantidad y de esta manera se va a aliviar este edema agudo del pulmón que tiene este paciente. ¿Ya? Y depende igual. Si tiene hipertensión, tengo que tratar la hipertensión. Si tiene arritmias, tengo que dar antiarrítmicos. Entonces, dependiendo cómo esté mi paciente. Igualmente, este edema agudo del pulmón se puede producir por inhalación de dióxido de azufre y diisopropilfluorofosfato. Entonces, si estas personas inhalan esto, dice que las paredes de los alvéolos se hacen porosas. Entonces, como ustedes saben, nosotros respiramos oxígeno y este oxígeno igual tiene agua. Entonces, igualmente, nuestros pulmones se comienzan a llenar de agua. ¿Ya? Entonces, y esto es re peligroso, que si no se trata, el paciente se me muere igual, por edema agudo de pulmón. Ve hasta ahí ya. ¿Sí? ¿Qué ves? Y ve. Sí, tenemos exposición. ¿De qué? Parasitología. Para sí que fácil. No, mira, con eso lo. No, ¿cómo decir así? ¿Qué se llevan los parásitos? Malaria. Eso tienen que saber algo, porque aquí en Tarija hay malaria. Pero todo el tratamiento. Y cloroquina ahí. Quinina, proteína, creo que Quinina. Cloroquina. Bueno, depende. Cloroquina y primaquina. primaquina, ajá. Pero después hay, según sus pesos, según su edad, Pero, se ¿sabe tiene qué? esto, se tiene mejor. Depende también de. Hay un montón de tratamientos, pero ¿quiénes hacen tratamiento? ¿Quién cubre el seguro? Es el CEDES. Ellos ya tienen tratamientos establecidos para el. Y tienen toda la información. ¿Cómo? Vayan a malaria y les dan todo lo que tienen ellos actualizado, cómo hacen tratamiento para la malaria. Eso debería Nos existir. tenemos que basar en. Lo que ustedes me van a servir aquí. Como un protocolo, ¿no? ¿Eso lo le digo? En CEDES hay, Tiene hay su- el consultorio, solo que se dedica a ver malaria, no me acuerdo cómo se llama ahí. Ellos tienen ya tratamientos establecidos para la malaria, porque el tratamiento es gratuito. El cuartel. Por eso, mira, yo no conozco sus medicamentos, solo conozco la cloroquina y primaquina, que tiene como tratamiento aquí en Tarija y es gratuito. Porque yo cuando era médico general, la provincia, iba a ser de arriba y iba a hacer esos tratamientos, por eso me acuerdo. Y la fiebre se sigue produciendo cada 48 horas, 72 horas. 48 a 72 dependiendo de la especie. ¿Ah? ¿Y aquí en Tarija cuál tenemos? En Bolivia. ¿Cuál es el otro? Vivax Oval. Aquí hay Vivax. ¿Y el Oval de dónde? ¿Hay? Eso tienen que saber. Cosas que les van a servir. Ella quiere que seamos de país. Bueno, también tienen que saber. Sí o sí, tenemos que saber así hasta la concentración, la dosis y todo el tratamiento. Pero es fácil. Porque son como 50 medicamentos solo para una enfermedad. Pero, ¿qué medicamentos es aquí en Bolivia? Y en la cloroquina y primaquina. No dice, pero nos dice bajen en el libro. ¿Placicuantel siguen utilizando? Placicuantel hay un medicamento. Tal vez ya ha desaparecido, yo en época usaba eso también.
Quinina. Quinina no hay que. No, son medicamentos que tienen la base de quinina, pero no contienen. Bueno, quedaremos aquí.